Dios les bendiga en este día, hermanos. Vamos a compartir una pequeña palabra que se encuentra en el libro de Juan. En el libro de Juan, el capítulo 14, que dice: Jesús es el camino. Siguiendo las huellas de Jesús, sus pasos, sus obras y su ministerio como iglesia. Estaba leyendo un libro que dice Siguiendo los pasos de Jesús, del señor Luis Lorenzo Cortés García, obispo de la iglesia El Discipulado Cristiano, Comunidad del Pacto. Un libro muy interesante, que se lo recomiendo. Si tengan la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. Y este libro es muy interesante, siguiendo los caminos de Jesús, las huellas, su vida, su forma de ministrar, cómo llegó a la gente, cómo llegó a las autoridades y cómo formó su discipulado, cómo formó el grupo de los apóstoles. Y Jesús nos enseña en la palabra, en el libro de Juan, como dice: Jesús es el camino al Padre. Qué hermosa expresión de Juan, una expresión espiritual, que Jesús es el camino al Padre. Y lo vamos a ir desarrollando este texto, como dice en el capítulo 14, el versículo 1. Le damos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Interesante. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si conociereis también a mi Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿No es cierto? Jesús dijo: yo soy el camino. Acuérdense de eso. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, que el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, Jesús. Ayúdanos, Señor, en este día, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Desarrolla, Dios, en lo espiritual, Señor, incluso, Señor, en nuestro entendimiento mental, Dios. Ayuda, llena nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol dice, Juan dice: no se turbe vuestro corazón. Escrito, lo escribe, porque en aquellos tiempos, cuando Jesús ascienda a los cielos, el corazón de los discípulos se empieza a turbar, se empieza a tener preocupación. ¿Qué harían? ¿Qué pasaría con ellos? Pero Jesús en su misericordia, como dice el libro de los Hechos, envía al Consolador, envía al Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo empiecen a hablar las cosas secretas del reino celestial, el evangelio de la salvación, el evangelio de la oportunidad. En ese tiempo Jesús empieza a desarrollar un ministerio, un camino. Sabemos que estaban bajo la opresión y el yugo de la filosofía greco-romana, que eran gobernados por los romanos. Y los romanos, su visión, que creían en dioses de los griegos, en Apolo, en Atenea y en todos estos Zeus, en estos dioses. Ese era su dios, era su religión. Pero esa era la religión de los griegos, más la religión de los romanos era de César. César era mirado como un dios. César era un dios para ellos.
César era un dios, nadie podía hablar de César, nadie podía decir que irse en contra de César porque automáticamente lo llevaban a la muerte. Pero Jesús, a través de grandes aflicciones, a través de grandes religiones demoníacas, Jesús se levanta con su ministerio. Un ministerio extraordinario. Un ministerio donde no miraba la clase social, donde él no miraba al pobre ni al rico, los miraba igual. Jesús sanaba a uno como a otro. Jesús tenía una sola visión, lo que el Padre había puesto en él. Tenía que enseñarnos a nosotros, a enseñarnos a caminar. Era un camino que nos estaba guiando, un camino, pero ¿un camino dónde? Un camino a la salvación y no a la perdición. Hubo consecuencias a través de este camino, porque de este camino se desarrolló también el camino de la condenación. Aquellos que siguen a Jesús van a un camino a la salvación. Pero vamos a hablar del camino que siguen realmente a Jesús, porque los testigos de Jehová también siguen a Jesús. Los mormones siguen a Jesús. Los católicos siguen a Jesús. Entonces ellos piensan que van donde el camino de Jesús. El Papa cree en el camino de Jesús, que su camino es el reino de los cielos. Pero ese camino tiene muchas dificultades, su pensamiento de ellos. Ese camino lo han llenado de su propia voluntad. Sabemos que la religión de los testigos de Jehová se ha creado a través de un hombre, de Charles T. Russell, que creó a los testigos de Jehová, le impuso, cambió la escritura, parte del Evangelio. Y recuerden lo que dice: aquel que le quite o le añade a este libro, la condenación vendrá sobre ellos, las plagas vendrán sobre ellos, mas su nombre será borrado del libro de la vida. Ese camino se fue ensuciando, ese camino ha traído muchas personas, pero ese camino se desvía hacia el infierno. Ese es su camino de perdición. ¿Qué camino has tomado hoy en día? Muchos cristianos, muchos evangélicos, hoy en día estamos en una posición de ir al culto, de alabar a Dios, de buscar su palabra, de orar, pero muchos tenemos dentro de nosotros una mentalidad desviada a veces. Pensamos cosas que no corresponden al camino de Jesús. Aún seguimos hablando muchas malas palabras. Algunos siguen fuman cigarro, hablan garabato, desean a cosas prohibidas. Ese camino es desviarte al camino de Jesús. El camino de Jesús es santo, es puro y sin mancha, sin arruga. Su camino es extraordinario. Los apóstoles lo entendieron. Pablo ya no era el mismo, Saulo no era el mismo, ya era Pablo. Pedro ya no era el mismo, era el apóstol Pedro. Y así con todos los apóstoles, ellos cambiaron su vida. Ellos siguieron el camino verdadero, el camino santo, el camino puro, el camino sin envidia, el camino sin religiones paganas. Pero muchos hoy día, grandes iglesias, se han desviado a este camino. Como el camino que han seguido muchos, pero han implementado el apostolado, que no es bíblico. Ojo, no es bíblico. Los 12 apóstoles están en la escritura, ya no hay más apóstoles. Y han implementado el apostolado, han implementado visiones que no corresponden al camino de Jesús. Han implementado doctrinas que no corresponden al camino de Jesús. Y esa consecuencia te llevará a un camino diferente, al camino de la desviación, al camino del infierno. Muchos han desviado su camino y son millones y millones que están en esas iglesias, donde un espíritu extraño se está manifestando, donde un espíritu engañador se está manifestando, donde supuestamente una visión llegó al mundo. No pueden llegar visiones, no puede revelarse nada, ya más la palabra. Todo está escrito, todo está dicho. ¿Qué camino estás siguiendo tú, hermano? ¿Qué camino estás siguiendo tú, hermana? ¿Qué camino estás siguiendo tú, líder, pastor? ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Has implementado doctrinas? ¿Has implementado liderazgo que no corresponden?
apostolados que no corresponden, padres espiritual que no es bíblico, y profetas de profetas. No, hermanos, la profeta mayor es la Escritura. Ya la palabra te dice lo que vendrá, lo que pasó, lo que sucede y lo que vendrá. La Biblia te lo está diciendo, pero nosotros queremos cambiar, como miraba en los videos, como supuestos apóstoles querían parar huracanes. Imposible, no lo pueden hacer. Hermanos míos, yo por eso te digo, ¿qué camino sigues hoy en día? ¿Qué camino estás siguiendo, pastor, apóstol? ¿Qué camino sigue? ¿El camino de la falsa doctrina? ¿El camino del apostolado? ¿O el verdadero camino que es Jesús? ¿Qué es Jesús? Un camino santo, puro, sin mancha. Se han destruido iglesias. El diablo siempre va a poner falsas doctrinas. Siempre te va a poner un camino que no corresponde al verdadero camino hacia el Padre. Porque la recompensa es al Padre. Que nadie va al Padre si no es por mí. Si crees que yo soy en el Padre, dice, y el Padre en mí, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Jesús mora en ti, Jesús mora en ti, pastor, Jesús mora en ti, hermana, porque son las palabras del Espíritu Santo. Hermanos míos, reflexionen, ¿qué camino has tomado hoy en día? ¿Qué camino te lleva a la salvación? No puedes servir a dos dioses, no puedes servir a dos señores, no puedes. Tienes que servir a uno. Uno te lleva a la salvación y el otro te lleva a la condenación. Cuidado, que el camino que es falso, cuidado, es falso, pero trae una cierta verdad, pero con un término de falsedad, un término de condenación. No dejes que el Espíritu Santo, no dejes al Espíritu Santo. Ora, ayuna, para que puedas encontrar este verdadero camino. Hay muchas iglesias que se han levantado solas. Hay muchos líderes que se han levantado solos. Hay iglesias que pastores con pastores están enojados y no quieren hablarse entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque han tomado su propio camino. Pero el camino de la salvación es uno solo, que te lleva al Padre. Aquí dice que Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por mí. Lo dice la Escritura, hermanos míos. Pastores, líderes, tomen reflexión de esto. Y te hago esta pregunta. ¿Qué camino estás tomando? ¿El verdadero camino o el falso camino? Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.